Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos, apenas está amaneciendo, comienza a aclarar, pocos minutos antes de la medianoche, hace algo más de 6 horas, el gobierno y el ELN anunciaron una histórica prórroga de 180 días para el cese al fuego bilateral que irá hasta el 3 de agosto próximo y que incluye por primera vez la suspensión del secuestro extorsivo. El ELN lo llama retención de carácter económico y acepta ahora que lo verifique el mecanismo internacional con la ONU y los países garantes, que son Venezuela y Cuba, por ejemplo. El ELN se compromete a no secuestrar, que había sido la causa de la crisis en noviembre del año pasado, cuando secuestraron a Mane Díaz. Recuerden ustedes, el padre de don Lucho Díaz. Desde ese momento se volvió el tema del secuestro y el ELN llega por primera vez a este histórico compromiso. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de esta prórroga, con la cual termina, entre otras cosas, el nuevo ciclo de diálogo en La Habana. El anuncio y el comunicado se produce en Cuba, volverán a sentarse las dos delegaciones en abril para otro ciclo. Pero este proceso de paz con el ELN parece estar llegando a niveles realmente dicientes. Ya vamos a hablarles de este tema porque también hay prórroga de otra tregua. Esta no es entre el Estado colombiano y un grupo, sino entre dos grupos de delincuentes, las bandas que operan en Buenaventura sobre el Pacífico colombiano. Por un lado los chotas, por el otro lado los espartanos, que acordaron extender la tregua que ellos pactaron. Un pacto de paz por 3 meses, irá hasta el 5 de mayo, aunque la personería denuncia que siguen reclutando niños en las escuelas, una situación dramática, porque al tiempo que estos grupos chotas y espartanos firman una paz temporal, están llegando otros grupos a reclutar niños en colegios de Buenaventura. Ya les vamos a contar de estas noticias agridulces sobre la guerra en Colombia. Esta mañana se reanudará el rescate de los cuerpos de los militares que murieron en el accidente, el Black Hawk, que se vino a tierra, que se estrelló en Unguía, en el departamento de Chocó, muy cerca a la frontera con Panamá. Los cuerpos quedaron de ese lado de la frontera y por eso el ejército está coordinando esta mañana con autoridades binacionales. El avión militar llevaba comida para las tropas, había despegado de Carepa, que es en Antioquia, y todavía no se sabe por qué se desplomó, pero esas imágenes del avión dando vueltas al final fueron grabadas aparentemente por otro militar. Hoy le dan la vuelta a Colombia. Y hablando del ejército, esta mañana es crítica, muy grave la situación por el brote de una enfermedad respiratoria en la escuela militar que queda en el noroccidente de Bogotá. No ha contagiado a nadie por fuera de la escuela, pero las cifras adentro de la escuela son realmente graves. Murió un estudiante de apenas 18 años de edad que apenas había ingresado allí hace menos de 3 semanas. 290 personas están expuestas al virus, de las cuales 100 ya tienen síntomas respiratorios, 98 están aisladas y 3 están hospitalizadas. Trabaja intensamente en la identificación y en el control de esta enfermedad la Secretaría de Salud de Bogotá. Hay algunas personas de este brote respiratorio que están ya en UCI. No se sabe qué causa el virus ni cómo se propagó tan rápido, solo que provoca fiebre, tos y dolor en el pecho. Ya les vamos a hablar de este tema. Sanidad del Ejército decidió reducir las personas que van a la escuela. Esta mañana en la escuela militar hay menos del 30%. Declararon allí que no es usual trabajo virtual o remoto a las pocas personas que siguen allí en la escuela. La José María Córdoba, esta es la que queda en la calle 80 y obviamente todo el mundo otra vez al tapabocas. Ya les voy a contar también de las conclusiones de la reunión que hubo en la Casa de Nariño, que parecen ser el síntoma de que algo se está cocinando entre el gobierno de Estados Unidos y Venezuela. Vinieron a Bogotá los delegados del presidente Biden, el asesor de Seguridad Nacional Jonathan Finner, Juan González, que es el colombo norteamericano que maneja asuntos del hemisferio en la Casa Blanca, para hablar con el presidente Petro. El tema principal fue Venezuela. Digo, algo parece estar pasando porque al tiempo que se producía esta reunión aquí en la Casa de Nariño, pidiéndole al presidente Petro que haga y que diga algo, al tiempo estaba reunido la gente de la Embajada Norteamericana en Caracas con dirigentes de la oposición. La idea es que Maduro ceda un poquito, llevarlo a que pueda haber unas elecciones libres, transparentes y tal vez con la participación de María Corina Machado, que es el tema de la discordia. Al gobierno norteamericano le produce molestia, por supuesto, ruido, el silencio del presidente Petro, que todavía no dice absolutamente nada sobre ese sí, una ruptura institucional que hay allí en Venezuela. Muchas noticias para compartir con ustedes esta mañana. Es un día martes frío,
pero sin lluvias de momento. Volverá a llover, dice el IDEAM, no hemos salido del fenómeno del Niño. Hablando del gobierno, el canciller Leiva sigue creando cargos, no acepta la suspensión, dice que solamente se irá del cargo no suspendido por la Procuraduría, sino cuando ejecute la suspensión el presidente Gustavo Petro. El canciller firmó hace poco más de un mes reviviendo la embajada ante la FAO para dársela, ahora sabemos, a Armando Benedetti, pero no es la única. En total, el gobierno Petro está activando, creando 9 embajadas nuevas. Crearon cargos para 14 asesores, 25 profesionales, 41 consejeros, 9 secretarios de Relaciones Exteriores y 27 auxiliares en misiones diplomáticas. Muchas embajadas en países en donde no había, porque estábamos en teoría en época de cinturón apretado. El presidente Petro, que dijo que encontró la olla raspada, tal vez no para entregar cargos diplomáticos. Ya les hablaré de lo que se sabe a propósito de Armando Benedetti, que va sin ningún beneplácito a un cargo que había dejado de existir hace más de 20 años, el de la FAO en la bellísima siempre Roma. Es un gusto saludarlos. El misterio del día a propósito en Europa es sobre el tipo de cáncer que tiene el rey Carlos de Inglaterra. Sus hijos, ambos, Harry y William, están llegando a Londres para ayudarlo. El Palacio de Buckingham todavía no aclara cuál es el tipo de cáncer que tiene Carlos, que tiene 75 años y menos de año y medio desde que asumió el trono británico. Los saludo desde Mañanas Blue en este amanecer de martes. Hoy hace un año fue el terremoto de Turquía y Siria. Hoy hace 112 años se fundó el periódico El Colombiano. Para ellos en Medellín un saludo especial. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El Gobierno Nacional y el ELN firmaron una prórroga al cese al fuego por 6 meses. En ese periodo, esta guerrilla suspende los secuestros con fines extorsivos. Este compromiso será evaluado en el próximo ciclo que se iniciará en el mes de abril. Pablo Beltrán. Pero que también hay que ver cómo eso no lleva a un debilitamiento del ELN y cómo hay una cuestión alternativa equivalente que evite un debilitamiento del ELN. El alto comisionado de paz, Oti Patiño. Mientras no abandonen el ejercicio de las armas como una manera de hacer política, como una manera de tener un dominio social, no podemos, hacer ningún acto de financiación. Un helicóptero Black Hawk de la aviación del Ejército Nacional se siniestró en zona de frontera con Panamá. La aeronave tenía 7 tripulantes y llevaba comida para abastecer la tropa. En el video del momento del incidente se ve como el piloto intenta hacer una última maniobra de aterrizaje, sin embargo se pierde por unos segundos y aparece una torre de humo. El saldo es 4 militares muertos, el capitán Darío Bernal, el teniente John Elder Barbosa y el sargento viceprimero Javier Elías Reino. Por su parte, los militares heridos son el cabo primero Alejandro Gutiérrez Trejos, el sargento Jonathan del Río y el soldado profesional Galindo Suárez Prada. La aeronave llevaba provisiones y alimentos. No tenemos ninguna explicación, ninguna palabra para expresar nuestro dolor. Un equipo de vigilancia en salud pública de la Secretaría de Salud de Bogotá realizó una visita en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba y logró detectar un brote de infección respiratoria aguda grave inusitado, lo que prende las alarmas ya que un joven de 18 años murió en las últimas horas como consecuencia de esta enfermedad. Según el secretario de Salud Gerson Vermont, se estableció un brote por Irak, potencialmente por influenza, con 290 expuestos, de los cuales 101 están sintomáticos. El Superintendente Nacional de Salud, Ulay Beltrán, presentó la renuncia a su cargo y el funcionario dejó a consideración del presidente Gustavo Petro la aceptación de su retiro de su puesto. Beltrán ha sido superintendente de salud durante todo el periodo de gobierno del presidente Petro y ha sido clave en la consolidación del sistema de salud que se busca plantear con la reforma. Además, Beltrán ha reforzado el control y la vigilancia a las EPS, dando a conocer, por ejemplo, reportes como el de las reservas técnicas en las que solo algunas EPS cumplieron con los indicadores mínimos que exige la ley. El canciller Álvaro Leiva le envió un documento a la Procuraduría en el que señala que sí cumplirá con la suspensión de 3 meses, pero una vez el presidente nombre a su reemplazo, pues si deja antes sus funciones, podría ser investigado por abandono del cargo. La congresista Catherine Jubinao del Partido Verde, que ha mostrado cierta cercanía con el presidente Petro y que incluso lo apoyó para llegar a la Casa de Nariño, dijo en un video de TikTok que él es el propio saboteador de su gobierno. Ay, presidente Petro, yo y millones que votamos por usted le queremos decir, a usted nadie lo va a tumbar, a usted nadie lo va a derrocar. Aquí el único que se sabotea es usted mismo.
El presidente Gustavo Petro se reunió con una delegación del gobierno de Estados Unidos encabezada por Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental. Uno de los temas que hablaron fue el futuro político de Venezuela. Después de que Colombia perdió la posibilidad de llevar a cabo los Juegos Panamericanos 2027 por falta de pago del Ministerio del Deporte, la Contraloría anunció que tomará el control preferente de la investigación sobre los $2 millones que Barranquilla ya pagó a Panama Sport como parte de los planes de pago acordados. El Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga. También hay compromiso de recursos del orden nacional que se debían hacer. Hay unos temas que son declarados de alto impacto nacional por la complejidad que tienen. Estamos haciendo el uso discrecional de la Contraloría para tomar el control preferente sobre estos temas. Más de 100 hombres de las fuerzas militares llegarán al Caquetá en medio del paro armado de las disidencias de las FARC, el cual se extiende durante 2 semanas. Las comunidades han denunciado confinamientos y desabastecimientos de comida. Ante esto, el general George William Cotúa del Ejército Nacional. Enviar apoyo de tropas de fuerzas especiales con todas sus capacidades precisamente para poder garantizar la seguridad sobre este importante corredor de movilidad y también evitar los posibles confinamientos. Lo que necesitamos, la verdad, para que lleguemos en el camino de la paz total, es de que todos nos unamos. Bueno, aquí estamos trabajando. Hemos demostrado, tanto como chotas y espartanos, de que se puede reducir la violencia. El acuerdo para ampliar por 3 meses más la tregua entre chotas y espartanos en Buenaventura permitiría seguir bajando los índices de violencia allí en el puerto. Gracias a esta tregua que comenzó en agosto del año pasado, se han reducido los homicidios en un 70%. El representante de la Cámara, Alejandro Campo, vocero de la delegación del gobierno en esta mesa de diálogo. Vamos a instalar un mecanismo de monitoreo y verificación del delito. Entonces va a haber una comisión que va a ir a verificar cada hecho de violencia. En medio del balance de rentabilidades de los fondos privados entregado por el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, hubo pullas a Colpensiones, pues el gremio asegura que la competencia es muy desigual por los subsidios regresivos del régimen de prima media. Que al 95% le conviene más los fondos de pensiones que Colpensiones. Al 5% le conviene Colpensiones. ¿Por qué? Porque allá hay unos subsidios muy grandes y muy regresivos. Hay una competencia que es muy desigual. Britain's King Charles has been diagnosed with cancer. The news was made public in a statement from Buckingham Palace. El próximo lunes comienza el tratamiento contra el cáncer del rey Carlos III de Inglaterra. La sorpresiva noticia fue dada a conocer a través de una declaración escrita del Palacio de Buckingham, sin dar muchos detalles. Solo sabemos que no es cáncer a la próstata. Personalidades de todo el mundo han hecho llegar sus públicos deseos de pronta recuperación. I think it's very sad. It's coming a year after the coronation. I'm sure he'll fight it. En Chile, con el paso de los días, queda aún más en evidencia la dimensión de la catástrofe. El último reporte oficial cifra en más de 120 los fallecidos. Hay más de 40.000 personas damnificadas. La casa de mi primo, que está un poco más abajo, la casa de mi hermana, mi padre. Nosotros empezamos con una pieza de 3x3, entonces hay que volver a levantarse nomás, pues ya no queda de otra. El presidente Gabriel Boric. Estamos en una emergencia grave. Hemos dispuesto también sobre la presencia de más personal militar y de carabineros para resguardar la seguridad de los vecinos y vecinas de las zonas afectadas. El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. La hipótesis de la intencionalidad es una que no puede ser descartada, sino que todo lo contrario adquiere muchísima fuerza. Hoy iniciará el Tour Colombia 2024. La última edición fue en el 2020 y tras 4 años la carrera más importante del país vuelve a disputarse. La carrera contará con 6 etapas y la de hoy, la inicial, contará con 155 kilómetros en un recorrido entre Paipa y Duitama. Egan Bernal, una de las figuras de esta edición, habló sobre sus objetivos. Con el año pasado cualquier cosa es ganancia. El año pasado la verdad sufrí bastante en todas las carreras que estuve y digamos que ya en esta pretemporada me iba sintiendo un poco mejor y lo que espero es eso, poder disfrutar de las carreras como pude disfrutar en los nacionales de ruta. Estás escuchando